Hola amigo mío, espero te encuentres súper bien. En este capítulo vamos a hablar sobre el movimiento del centro de masa. No te lo pierdas. Bien, cuando se habla de la importancia del centro de masa, es importante saber qué sucede con las partículas que conforman un cuerpo para el centro de masa. Es importante conocer que cada una de esas partículas tiene un movimiento, para lo cual este movimiento acarrea una velocidad. Entonces, si tenemos muchas partículas y estas partículas forman un cuerpo para un centro de masa, necesitamos saber la velocidad respectiva de cada una de las partículas o de todo el centro de masa para lo cual se están moviendo o desplazando. Teniendo así que entonces es importante determinar lo que sería que una velocidad del cuerpo de masa en una componente X sería congruente a lo que sería pues la derivada respectiva de la componente X respecto al tiempo del cuerpo de masa, claro está. En este caso sucede lo mismo con la componente en las Y. Tenemos que velocidad de cuerpo de masa en Y también sería igual a la derivada del desplazamiento en Y del cuerpo de masa con respecto al tiempo. Recordemos de la clase pasada que el cuerpo de masa es lo siguiente. Decíamos que teníamos un vector respectivo que nos daba el cuerpo de masa. Como un vector de cuerpo de masa es igual a la masa del objeto 1 multiplicado por el vector 1 más la masa del cuerpo 2 multiplicado por el vector 2 más etcétera etcétera sobre la suma de las masas, masa 1 más masa 2 más etcétera. Bien, ahora en este caso como estamos hablando de velocidad tenemos que respetar el concepto y aplicar lo que tenemos acá, que estamos haciendo unas respectivas derivadas a las componentes. Para esto tenemos que desglosar primeramente este vector en las respectivas componentes en X y en Y, para lo cual sabemos que el vector R tiene una componente en X, R y una componente en Y. Bien, tenemos entonces acá que este es el vector R, el cual posee una componente en X y posee una componente respectiva en Y. Entonces, sabiendo esto, vamos a desglosarlo. Recordemos entonces que R de X cuerpo de masa es igual a la masa 1 multiplicado por el vector 1 en X más la masa 2 multiplicado por el vector 2 en X y así sucesivamente sobre la suma de las masas nuevamente. Y en Y teníamos algo congruente. En Y es igual a masa 1 multiplicado por el vector 1 en Y más la masa 2 multiplicado por el vector 2 en Y más sucesivamente sobre la suma de las masas. Bien, pasando esto a términos de velocidad, simplemente lo que cambia acá es que vamos a aplicar una velocidad respectiva. Entonces, como aquí tenemos una posición en lo que estamos hablando del vector respectivo, simplemente lo vamos a modificar a velocidad. Tengamos en cuenta que como es una respectiva igualdad, si modificamos acá, lo pasamos a velocidad, o pues simplemente derivamos con respecto al tiempo. En ese caso, veamos lo sencillo, si yo lo derivo con respecto al tiempo, me va a dar una velocidad, ¿verdad? En ese caso, si aquí nuevamente hago las derivadas respectivas, va a ser congruente porque la igualdad es estable. En ese caso, simplemente voy a proceder a reemplazar lo que sería una velocidad respectiva, pues me daría el mismo resultado. Entonces teníamos que la velocidad en X del cuerpo va a ser igual a la masa 1 multiplicada por la velocidad 1 en X más la masa 2 multiplicada por la velocidad 2 en X. Bien, veamos que esto también son vectores, ¿verdad? Porque la velocidad siempre tiene una dirección. En ese caso, en Y sucedería lo mismo. La velocidad en Y, que es vector, del cuerpo de masa sería igual a la masa 1 multiplicado por la velocidad 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2, ambos en las componentes en las Y, ¿correcto? Sobre la suma de las masas. Bien, como podemos ver acá, en ese caso estaremos determinando una velocidad en X y una velocidad en Y, para tener en total nuevamente una velocidad total, en la cual sería velocidad del cuerpo de masa también va a ser igual a la suma de la masa 1 multiplicada por la velocidad 1 más la masa 2 multiplicada por la velocidad 2. Bien, en este caso vemos que simplemente hicimos una modificación y este pasa de ser un vector de posición a un vector de velocidad, pues se le aplica una respectiva derivada con respecto al tiempo. Muy bien, ahora hagamos lo siguiente. Vemos que aquí estamos dividiendo sobre una suma de masas respectivas. Si esta suma de masas respectivas, como lo es, masa 1 más masa 2 más etcétera masa m o masa n, esto lo podemos denotar con la letra m mayúscula, la cual la podemos denotar haciendo la suma de las masas. En ese caso podríamos reemplazar en esta ecuación. Podemos proceder a despejar. Entonces tendríamos, borramos acá, que la suma de las masas multiplicada por la velocidad del cuerpo de masa
es igual a la masa 1 multiplicado por la velocidad 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2 más etcétera, lo mismo. En este caso, recordemos algo que hemos visto en clases pasadas de momento lineal. Recordemos que el momento lineal es una masa multiplicado por una velocidad. Como vemos acá, estamos multiplicando masa por velocidad, para lo cual esto sería igual a lo que sería un momento lineal. Vemos que esta ecuación está igualada a este momento lineal total, P, que asume la suma de los momentos lineales de todo el cuerpo, de todo el centro de masa, donde se están sumando momento lineal 1 más momento lineal 2 más momento lineal, etc. Es una suma de momentos lineales, lo que estamos viendo acá. Bien, en este orden de ideas se está demostrando que el momento lineal total es igual a la masa total multiplicada por la velocidad total del centro de masa. Por ejemplo, cuando se está atrapando una pelota, realmente estamos atrapando un conjunto de un gran número de moléculas de masas M1, M2, M3, M4, Mn, que se mueven con una velocidad respectiva a la suma de la misma velocidad del centro de masa en conjunto. Así, esta ecuación ayuda a justificar la representación de un cuerpo extendido como partícula. Bien, espero que esto haya sido muy útil para ti. Te espero en una próxima oportunidad donde hablaremos del movimiento, donde haremos unos ejercicios del movimiento del centro de masa.